Estamos en el mes de septiembre, que es el mes patrio, y el lunes pasado, pues como todos los años, se lleva la ceremonia del grito. Y bueno, dicen que viva Miguel Hidalgo y Costilla, que viva José María Morelos y Pavón, que viva Ignacio Allende, que viva Guerrero, que viva Aldama, y así cada uno de los héroes. Para algunos, el héroe que merece ser conmemorado, el mayor de todos, es Hidalgo, porque de alguna u otra manera él inició este movimiento. Para otros, el héroe más grande será Morelos, porque tenía un pensamiento más profundo que Hidalgo. Él sí sabía lo que quería, la independencia. Hidalgo no tenía claro cuál era el objetivo de su movimiento. Y así puede haber diferentes opiniones. Para otros, el héroe real de la libertad sería Agustín de Iturbide, porque finalmente fue el que consiguió la libertad, el que consumó todo ese movimiento. Entonces hay diferentes héroes, diferentes cosas que hicieron. Pero nosotros tenemos un héroe de la libertad que hizo todo. El que nos dio la salvación, el que nos liberó pues, de todo, del pecado, nos da vida eterna, es Cristo. Porque la salvación de principio a fin, desde el comienzo hasta su consumación, es obra de Cristo. Este es el verdadero héroe de nosotros. Vamos a Hebreos 2, vamos a ver de los versículos 10 a 18, donde vamos a leer una parte de lo que hizo Cristo por nosotros. Dice así la palabra de Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta obra de salvación de Jesucristo, porque tenemos en Él todo lo que necesitamos y porque Él pues llevó a cabo esta expiación de nuestros pecados, esta santificación que va haciendo en nosotros,
Todo lo hace Él, Señor. Ayúdanos a verlo, a verlo a Él, mirarlo a Él, y finalmente ir a Él, Señor. Ayúdanos, guárdanos. Te pedimos por los hermanos que no están aquí con nosotros, guárdalos también y que de alguna manera sean bendecidos también por tu palabra en este día. Y pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Si el Hijo de Dios, el Hijo se hizo hombre. Cuando se encarnó, fue hecho por un breve tiempo, aproximadamente por 33 años, inferior a los ángeles. Dice el autor de la carta que fue a causa del padecimiento de muerte, en el versículo 9. Entonces se hizo hombre para poder morir. En su naturaleza divina era imposible que muriera. Y él era el único que podía redimir al hombre. Y lo podía hacer solamente muriendo en la cruz, padeciendo él mismo la muerte. Esa era la única manera de hacerlo. Después de morir, fue coronado de gloria y honra. No fue coronado de gloria y honra por haber muerto, sino porque vino a este mundo y murió en la cruz, tomando nuestro lugar para redimirnos. Nos rescató, nos libertó, nos sacó de la esclavitud del pecado, pagando el precio completo de nuestra libertad. Una vez que pagó la totalidad de la cuenta, se levantó de la tumba y ascendió al trono que está a la diestra del Padre en el cielo. Ahora, el que está allá en la gloria es Jesús. Él es Dios. Es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo, pero es tan hombre como el mismo hombre. Él tomó una naturaleza humana y porque lo hizo recibió gloria y honra. Antes de eso, él estaba en la gloria. Allí era su habitación por siempre, por toda la eternidad. Él descendió del cielo, pero siempre estuvo ahí como la segunda persona de la Trinidad. Ahora está ahí, pero como el Hijo unigénito de Dios que se encarnó. Fue para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así termina diciendo el versículo 9. En el versículo 10 se explica qué quiere decir con ese término de todos. Que gustase la muerte por todos. Ahí todos son a los que rescató, los que él designa como muchos hijos un poco más adelante, y refiriéndose a Jesús como el autor de la salvación de ellos. ¿Sí? El Hijo sufrió los dolores de la muerte que esos muchos hijos debieran haber experimentado, y fue coronado de gloria y honor después de hacerlo. A causa de la obra salvadora del Hijo, los hijos son introducidos a la gloria con la que el Hijo fue coronado. Para que gustara la muerte, para que la probara, para que la experimentara. No solo experimentó la angustia de la muerte, sino que experimentó lo que realmente es la muerte. Una muerte completa. Bebió la copa de la muerte sin derramar una sola gota. Bebió todo su contenido por nosotros. Y dice el escritor que lo hizo por la gracia de Dios, para que Dios pudiera demostrar su gracia hacia nosotros y salvarnos. Gracia
es un don o un regalo no merecido, completamente inmerecido para el hombre pecador. Es un don inmerecido que Jesús haya experimentado la muerte y de esa manera haya pagado por los pecados del hombre. De otra manera, el hombre no puede vivir ni reinar en el mundo venidero. Es solo por medio de la obra salvadora de Jesús que se puede hacer realidad el destino glorioso para el que el hombre fue creado por parte de Dios y que el hombre perdió con su caída en el pecado. Entonces el autor declara quién es el autor de nuestra salvación, en el versículo 10. Y dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al que convenía que sucediera como sucedió es Dios, por quien es, por quienes son y para quien son todas las cosas. La palabra significa que era apropiado o adecuado. Era apropiado porque era consecuencia de su carácter. Era consecuente con la sabiduría de Dios. La cruz es una solución al problema del pecado que ninguna mente angelical o humana pudo haber pensado. Es sabiduría divina. Lo que hizo está de acuerdo con su santidad, porque en la cruz Dios demostró su odio hacia el pecado. Está de acuerdo con su amor, porque amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que el hombre no se perdiera. Es consecuente con su gracia, porque la muerte de su Hijo era sustitutiva. La obra de salvación es consecuencia del carácter de Dios, por lo que era conveniente que Dios hiciera lo que hizo de la manera en que lo hizo. También era conveniente para el Hijo. La humillación que Cristo sufrió por la salvación del hombre es apropiada con su naturaleza de gracia. Aunque todo es de Él y para Él, se hizo menor que los ángeles para llevar a muchos hijos a la gloria, y por las aflicciones que soportó, se convirtió en autor perfecto de la salvación de ellos. En los sufrimientos intensos de Cristo durante su pasión es donde se ve el corazón de Dios revelado cuando lo vemos en Cristo, reconciliando consigo al mundo. En su humillación logró la salvación. Jesús se tuvo que hacer hombre, sufrir y morir para ser el autor de nuestra salvación. La palabra que se traduce como autor tiene el significado primario de uno que acaudilla o es el primero en hacer algo. Sería el pionero o el líder. También esta palabra se usa para el que comienza o lidera una familia, o para quien funda una ciudad a la que después llegan otros a vivir, o para el pionero que va con una antorcha iluminando el camino oscuro para que los que vienen atrás puedan seguir avanzando y lo sigan. Es el guía. Se traduce en otros lugares como príncipe o como capitán. Aquí se le representa como quien va delante de todos
en la fe, siendo así un ejemplo perfecto de ella. En los días de su carne, Cristo anduvo en el camino de la fe sin desviarse ni hacia un lado ni hacia el otro. Y como consumador, la ha llevado a un fin perfecto en su propia persona. Aquí es el caudillo de todos aquellos que andan por ese camino de la fe. Él es nuestro capitán. Pero es un capitán que nunca se queda en la retaguardia dando órdenes. Siempre va al frente mostrando el camino y dando ejemplo. Vivió con nosotros, por nosotros, una obediencia perfecta. Dice esta carta, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios lo hizo pasar por medio de horrendos sufrimientos para obtener la perfección. Fue la voluntad de Dios que su Hijo sufriera para lograr la salvación de sus muchos hijos. Y cuando el Hijo completó su sufrimiento, se constituyó en el autor de la salvación. Fue designado para guiar a los escogidos desde una vida de esclavitud hasta una vida de felicidad eterna, en la que son considerados hijos y herederos junto con Cristo. Jesús no tiene pecado ni mancha. La palabra perfeccionar significa lograr una meta más alta. En el contexto de la carta a los hebreos, el término perfeccionar o llevar a la perfección significa que Jesús quitó los pecados de su pueblo que estaba ante la presencia de Dios y así, por medio del sacrificio en su muerte, en la cruz, llevó a los muchos hijos a la gloria. La perfección de Jesús señala la obra de salvación que Él consumó a favor de su pueblo. Más adelante, en la carta, describe que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es Hebreos 10, 14. Este héroe también es nuestro santificador. Dice el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La obra de perfeccionar a los muchos hijos es una obra de santificación efectuada por Cristo. Por eso dice, de uno son todos. Es por el sacrificio de sí mismo en obediencia a la voluntad del Padre que son santificados. Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Son santificados. Por la muerte de Cristo son separados, son puestos aparte, consagrados para Dios como su pueblo santo, destinados a entrar en su gloria. Porque
la santificación es el inicio de la gloria y la glorificación es la santificación terminada. Cristo se identifica plenamente con la raza humana. Es humano porque nos llama hermanos y al mismo tiempo es divino por su obra santificadora. El que hace santos a los hombres y los que son hechos santos son de la misma familia. Comparten el mismo Padre y la misma naturaleza, esa naturaleza humana. Aunque Jesús fue sin pecado, a diferencia de nosotros, que lo tenemos y nos acompaña hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en que seamos glorificados. Entonces el pecado es quitado, pero a pesar de nuestro pecado, somos verdaderos hermanos y a Jesús no le da vergüenza decirlo. Jesús nos llamó hermanos a los de su pueblo antes de la cruz. Antes del Calvario los llamó discípulos, los llamó amigos, los llamó ovejas, pero no hermanos. No podía llamarlos hermanos antes de la cruz, cuando Él pagó efectivamente por su pecado y les impartió su justicia. Hasta entonces fueron hermanos espirituales de Cristo. Cuando Jesús se levantó de los muertos, le dijo a María: ve a mis hermanos. Fue la primera vez que llamó a sus discípulos hermanos. En esta sección de la carta se está hablando de Cristo, el siervo sufriente, por lo que el autor regresa al Antiguo Testamento para dar un argumento convincente a sus lectores hebreos. Entonces los dirige al Salmo 22, un salmo mesiánico que profetizó la muerte de Jesús. El sufriente Salvador anunció fielmente el nombre del Padre a sus hermanos. No solamente les mostró la semejanza de su Padre, sino que junto con ellos cantó salmos y alabanzas. Dicen los evangelios que después de la última cena cantaron el himno. El himno es un salmo. En medio de la congregación apunta a la iglesia. Él ahí estaba en lo que ese momento era la iglesia, él y sus discípulos. Aquellos a los que Dios, el Hijo de Dios, llama a sus hermanos, son los miembros de su iglesia, la iglesia de Cristo. En el Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, que es lo que dijo el autor en este versículo 12. Y en el 13 dice: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En este mundo Jesús aprendió la obediencia de la fe y se hizo el Salvador perfecto. Y sus hermanos harían lo mismo. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Llama a sus hermanos hijos. Jesucristo no es nuestro hermano por tener la misma naturaleza, ya que Él es divino y nosotros somos humanos. No es nuestro hermano por tener la misma naturaleza, es por tener la misma sabiduría y el mismo poder, porque nosotros no tenemos eso. Es nuestro hermano por su justicia, una justicia común que Él
nos dio y por la fe común en el Padre. Estamos llamados a caminar por fe, someternos a Dios y vivir en total dependencia de Él, que fue como Él vivió. En el Evangelio de Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En este versículo 13, el autor está citando el capítulo 8 de Isaías, hablando del Mesías. El profeta dijo: en él confiaré. Cristo en la tierra tuvo una completa dependencia del Padre. Incluso cuando estaba muriendo, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego dijo: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Vamos a leerlo en Isaías 8, 17 y 18. Y dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Entonces, aparentemente está hablando de los hijos de Isaías, pero en Hebreos 2:13 el Espíritu lo refiere al Señor Jesucristo y a los hijos de Jesucristo. Son los hijos espirituales. Los hijos que Dios le dio a Isaías son el remanente fiel de Israel. Los hijos de Jesús forman su iglesia. En Isaías 53:10 dice: está hablando de Cristo, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Entonces se profetiza esa descendencia, verá linaje, verá descendencia. Son los hijos de Cristo. Este héroe que tenemos también es el vencedor de Satanás. Dice el versículo 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hijos son seres humanos y todos tienen en común que son de carne y sangre. Nosotros acostumbramos decir que somos de carne y hueso, pero es una expresión similar. Son de carne y sangre. Participan de esa naturaleza común y en eso todos somos semejantes. Cuando dice que él también participó de lo mismo, el autor usa otra palabra para participó, que tiene el significado de recibir. Él tomó algo que no le pertenecía por naturaleza. Nosotros somos por naturaleza carne y sangre. Cristo no lo era, sino que voluntariamente Él tomó una naturaleza que no era suya para participar de la nuestra. A su naturaleza divina sumó la nuestra para que pudiera morir en nuestro lugar y para que nosotros pudiéramos participar de una naturaleza divina que no nos pertenece. Dice la segunda de Pedro 2:14, la segunda carta de Pedro. Dice: por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El poder que Satanás tenía sobre nosotros fue quebrantado, fue roto, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Estábamos sujetos por el lazo del diablo, estábamos amarrados y ese lazo se rompió. Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general y la destrucción del hombre en particular. Después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes y utilizó la muerte como el arma contra ellos. Él tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes y demandar sobre ellos la aplicación del castigo, de la pena de muerte sobre el pecador culpable, destruir al hombre. El hombre ya estaba condenado a muerte, primero a la muerte física y después a la muerte eterna. El que había sido asesino desde el principio deseaba la muerte del hombre en los dos sentidos, en el sentido de la muerte física y la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Era el destructor esgrimiendo el poder de la muerte. No fue Dios, pero no fue Satanás, sino Dios quien pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el Edén. Y Satanás, que es un ángel creado por Dios, no es más que un siervo de Dios. Sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Jesús, el Hijo de Dios, estaba presente en la creación, ya que fue por medio de él fueron hechas todas las cosas. Por medio de él se hizo el universo. Solo él era capaz de destruir a Satanás y podía hacerlo por medio de la muerte en la cruz. Jesús derrotó a Satanás usando el arma de la muerte. Jesús pagó el castigo del pecado dando su vida y nos libró de la maldición de la muerte. Y al pagar el castigo que estaba establecido para el pecador, Jesús quitó el arma de la muerte de las manos de Satanás y así quitó el temor de la muerte. La única forma de destruir al Satanás era despojándolo de su arma. La muerte es el hecho más cierto de la vida. Satanás sabía que los hombres, siguiendo como estaban, separados de Dios, morirían y no estarían en la presencia de Dios. Satanás quiere mantener a los hombres así hasta que mueran, porque una vez que hayan muerto ya no hay posibilidad de salvación. Los hombres no pueden escapar de la muerte. Jesús vino con el propósito de arrebatarle el poder de la muerte. Satanás usa el pecado para mantener a los hombres alejados de Dios. El pecado consiste en hacer la propia voluntad, es rebelarse contra Dios, contra su voluntad, contra sus mandamientos y contra su palabra. El pecado es vivir como se quiere vivir de una manera egoísta, en lugar de vivir para Dios y estar agradecido. Satanás fue el primer pecador. Decidió llevar su propia vida y no tener nada que ver con Dios.
Él quiere transmitir a los hombres su filosofía de vida. Su objetivo es atraer y lograr que las personas vivan para satisfacer sus deseos y lujurias, para que vivan con temor a todo, con temor a la vida y con temor a la muerte. Él usa a los que ha atraído para sus propósitos, para ir influyendo en todo el mundo, metiendo esta filosofía en todos los niveles de la vida, en el arte, en la educación, en la cultura. Y usa todo esto a sus seguidores, a veces no lo saben, pero los usa para confundir a otros. Pero Jesucristo destruyó el poder de Satanás sobre la muerte con un arma más poderosa, la vida eterna. Y con ella, Cristo destruye a la muerte. El camino para la vida eterna es la resurrección. Pero solo se puede llegar a la resurrección por medio de la muerte. De modo que Cristo tuvo que morir para poder resucitar y darnos vida. Destruyó la muerte y al morir, todos sus hijos resucitarán con él. Dice el Evangelio de Juan 14:19, que leíamos hoy: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pues la muerte ya no nos causa terror. Y entonces podemos decir, junto con Pablo, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestro héroe también se compadeció de nosotros. Dice el versículo 16 al 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La obra de redención no fue a favor de ángeles, sino fue para los hijos de la fe, para la descendencia de Abraham, como dice el versículo. Y dice Gálatas 3:7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A los que socorrió fue a la descendencia de Abraham, a los hijos, pero no a los hijos descendientes físicos, sino a los descendientes espirituales, a los descendientes por la fe. Si Jesús no fuera semejante a nosotros, no podría ser nuestro sumo sacerdote representándonos ante el Padre y expiando nuestros pecados. Expiar significa borrar nuestras culpas por medio de un sacrificio. Tenía que ser hombre y tenía que ser al mismo tiempo Dios, para que por el sacrificio de sí mismo fuera de un valor infinito. Porque la ofensa del hombre, la ofensa del pecado, es una ofensa infinita que merece un castigo infinito. Por eso ese castigo es eterno. El sacrificio de Cristo tiene valor más que suficiente para perdonar el pecado. Su herida en el pecho y la cruz sobre sus hombros son el testimonio de su misericordia al sufrir como sufrió para librarnos de nuestros pecados. Su sufrimiento no se limitó a su pasión.
Él padeció siendo tentado. Fue una tentación real y más intensa que la que jamás haya sufrido cualquier ser humano. Cuando aumenta la presión de la tentación, muchos ceden a la tentación y así encuentran alivio. Pero Jesús no. La presión de la tentación aumentó y aumentó y él resistió. Pues Jesús conocía las tentaciones del poder y las tentaciones del dolor. Conocía las tentaciones de la riqueza y de la pobreza. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Satanás le ofreció todas las riquezas del mundo. Conocía las tentaciones de la popularidad y del rechazo. Conocía las tentaciones del niño y las tentaciones del hombre. Conocía las tentaciones de los amigos y de los enemigos. Él conocía las tentaciones de su propia familia y las de los extraños. Jesús compartió con nosotros la tentación, pero no la experiencia del pecado. Él sabe lo que se siente, sabe dónde nos duele, sabe dónde somos débiles. Es poderoso y santo, pero no es indiferente. Podemos ir a Él no solo para salvación, también por ayuda en la tentación, porque Él se compadece de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que en este momento está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros y está dispuesto a ayudarnos. No importa cuál sea la carga que tengas, no importa su tamaño ni su peso. Él nos conoce, nos comprende y Él lleva nuestras cargas. Ya cargó con la enorme carga que nos aplastaba, que es nuestro pecado. Podemos llevarle nuestras cargas. Él ya sufrió más de lo que puedes sufrir. Fue tentado más de lo que serás tentado. Y en cada una de esas experiencias llegó hasta la humillación. Cristo se rebajó al punto más bajo de la experiencia humana, en cada condición, para identificarse con nosotros y compartir nuestros sentimientos. Por eso simpatiza y se compadece de nosotros en cualquier circunstancia. Él soportó todo lo que humanamente se puede soportar. Jesucristo puede socorrer, puede ayudar, compadecerse, cuidar y proteger, sea cualquiera que sea la condición de la prueba o de la tentación. No importa lo que venga, cuando estamos pasando por dolor o enfermedad, necesidad o aflicción, cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, tenemos un gran sumo sacerdote que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero muchas veces, cuando viene esta presión de la tentación, cuando vienen las circunstancias de la vida, nos olvidamos de Él y caminamos solos. Él está dispuesto a ayudarnos. Si necesitas salvación, consuelo o ayuda en la tentación, ve a Cristo. Él es nuestro Salvador. Es el Salvador perfecto, nuestro sustituto,
el autor de nuestra salvación, nuestro santificador. Es el vencedor de Satanás y es el que se compadece de nosotros. Él es nuestro libertador. Él es el héroe de nuestra libertad.